Reunión, Mesa del Litio. La reunión de la Mesa del Litio estuvieron los gobernadores de Salta, de Jujuy, de Catamarca y firmaron un tratado interprovincial para crear la llamada región minera del litio. Estaban presentes también el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, los secretarios de Minería, Alberto Hensel, y de Provincias, Silvina Batakis, y el presidente del directorio de YPF, Pablo González, que además, junto a empresarios del sector, obviamente del sector de la explotación del litio. Estamos en comunicación con Ariel Slipak para charlar de esto, economista, docente, investigador y coautor del libro Geopolítica del litio y de litio en Sudamérica, con quien ya hemos charlado aquí en Alerta Spoiler. Buenos días, Ariel, Leo y Lucía de este lado. Hola Leo, Luz, bueno, un gustazo como siempre y muy agradecido por la invitación. Gracias a ti por la comunicación. Bueno, ¿con qué objetivos había sido convocado esta reunión de la Mesa del Litio que se realizó ayer? ¿Qué se esperaba de la misma? Bien, bueno, recién ustedes estaban conversando sobre las etiquetas, ¿no? Podríamos hablar de exceso de anuncios. Ahí va. Para vincularlo con el arranque del programa. Bien, en realidad el propósito es el mismo que tienen siempre los gobernadores de estas tres provincias que históricamente defienden a las élites provinciales, digamos, ¿no? Que es refrendar el carácter del dominio originario de las provincias sobre los recursos. Es esa idea, es esa lógica los recursos son provinciales, entonces hay una interna dentro del gobierno por los proyectos que tienen parte una minoría dentro del bloque gobernante o la coalición gobernante, que es la de Heller, Cohen, que quieren presentar un proyecto de creación de una empresa estatal, por lo que es el escalado dentro de la cadena de valor, y las empresas que tienen como accionistas a fondos como JP Morgan, BlackRock en realidad, estas empresas sienten como amenazado su negocio, digamos, que es muy, muy cómoda la Argentina para la operatoria extractiva, sin ascender en la cadena de valor y exportar sales casi sin procesar para el negocio de las automotrices a escala internacional. Entonces, el carácter de la reunión era refrendar y ratificar esta lógica que aparece en el artículo 124 de la Constitución Nacional del dominio originario de los recursos, y lo que el secretario de Minería Hensel y el ministro de Desarrollo Productivo Kulfas vienen sosteniendo y defendiendo en foros como el China Mining o el litio en Sudamérica, que es que las concesiones por el Código de Minería, que las concesiones mineras, primero que los pedimentos mineros sean áreas concesibles, comercializables, según el Código de Minería, que se distinga la propiedad superficiaria de la propiedad de subsuelo, que la propiedad de subsuelo sea para los descubridores a perpetuidad. Entonces, ahí, Ariel, te hago una consulta antes de entrar en el tema de la discusión por ahí de nacionalización, ¿no? Sí o no, ese pseudo debate. Cuando vos decís refrendar el dominio de las provincias y este acuerdo, me da la impresión que también tiene que ver con que todas las provincias establezcan como las mismas garantías a las empresas y de ahí también un mismo nivel de regalías, o sea, ese dominio sobre los recursos. ¿Te referís a los recursos y a lo que sacan las provincias de recaudar ahí también, o no? Sí, el tratado sí tiene eso. En general, lo que tiene la política argentina hacia el litio, que a mi juicio obtura el escalado en la cadena de valor, genera que la técnica extractiva sea muy perjudicial en términos ambientales, se genere poco empleo en relación a lo que genera la actividad y demás. No de bajos salarios, es cierto, eso es importante remarcarlo para ser justos, pero sí una baja cantidad de empleo, no es lo que... ese entramado jurídico
es cierto que las empresas entre sí, perdón, fallido, las provincias Claro. entre sí tuvieron siempre una lógica de flexibilizar normas ambientales y flexibilizar normas tributarias internas, digo, ingresos brutos, sellos, hay un montón de cosas sobre los que se puede. De hecho, la minería tiene una ley nacional que propende o que les induce a las provincias a que se reduzcan esos tributos provinciales. Claro. Bueno, sí el tratado tiene esto que destacás vos, Lu, ¿no? Tratar de armonizar un poco la normativa entre las propias provincias. Por ejemplo, Catamarca y Salta tuvieron un conflicto por lo que son los límites en el salar del hombre muerto, y además un conflicto por el tema de, bueno, en un salar donde la salmuera, digamos, que está debajo, de qué provincia es. Entonces tuvieron siempre un conflicto Catamarca y Salta por la tributación de la empresa que opera históricamente en el salar del hombre muerto, hoy Livent Corp, del grupo FMC, con su subsidiaria minera del Altiplano. Entonces sí apuntaron a armonizar algunas cuestiones, que es flexibilizar normativa ambiental básicamente y tributaria, ¿no? Y dejar tranquilas también, imagino, ¿no?, a esas grandes corporaciones respecto de las garantías, ¿no?, para poder operar. Exactamente. Sí, de eso se trata el régimen, pero más que nada es un acto de marcarle la cancha. Si ustedes se fijan las declaraciones, no queremos aventureros que hablen de la nacionalización del litio, ¿no? Es marcarle la cancha a, bueno, no queremos a estos ambientalistas que quieren frenar proyectos, como estigmatizan con mucha violencia y demás. Hay mucho de marcar la cancha políticamente. El secretario de Minería igual ya se había adelantado, ¿no?, en esa definición también, respecto a que, o sea, estaba descartado, estaba fuera de juego la idea de nacionalizar los recursos. Sí, lo comentó en estos eventos que les comentaba antes, el Tina Mining hace poco, y bueno, el evento muy grande en donde lo publicitan como están todos los actores, que en realidad son las empresas, digamos, ¿no?, que tienen a los mismos fondos comunes de inversión, o sea, nominados JP Morgan de Australia, nominados JP Morgan, nominados HSBC Australia, y así sucesivamente, el fondo BlackRock, como les decía, en el proyecto Tres Quebradas, que es otro que puede empezar a operar en Catamarca. Esos son los verdaderos accionistas y los demandantes de litio, ¿no? El mayor productor de baterías del mundo, KTL, y estas empresas, para garantizarse su suministro, quieren esa estabilidad y tributando muy poco, ¿no? Ahora, Ariel, hace poco escuchaba un podcast donde vos comentabas el problema del estrés hídrico de la actual forma en que se extrae el litio, ¿no? Además de que no es muy multiplicador en lo que es la generación de empleo y de quién se apropia, ¿no?, de los beneficios de esa explotación, pero hay un problema ambiental ahí, y también en estos debates se mete el problema de la búsqueda de una transición energética y cómo en la actualidad existe esa transición energética corporativa, decían ustedes ahí en el podcast. ¿Podrías explicar un poquito qué quiere decir esto? Sí, desde ya. Arranco con el tema del estrés hídrico. La técnica más barata, o sea, la que se usa consiste en perforar la costra salina, y se usa energía para el bombeo de la salmuera que se traslada a piletones. Por ejemplo, en Bolivia, que digamos yo estuve en las instalaciones productivas, al igual que en las de Orocobre, yo entré, o sea, digamos, la empresa nos permitió entrar, ¿no?, en sales de Jujuy. En Bolivia, los piletones con geomembrana están sobre el propio salar, y en el caso de Orocobre están a la vera del salar, lo mismo que los que están terminando de construir la empresa minera Exar de Ganfeng Lithium con Lithium Americas y Hemse, ¿no? Bueno, en estos grandes piletones el agua se va evaporando, y con la energía del sol se tarda entre unos 18 a 24 meses según el proyecto, 12 meses en otros, eso depende de los niveles de radiación solar y precipitaciones, y la salmuera va pasando de piletón en piletón y la van combinando para obtener, para que llegue a la planta de carbonato de litio, la van combinando sucesivamente con
distintos químicos. La salmuera muy concentrada va a la planta de procesamiento de carbonato. La cuestión es la siguiente: el agua bombeada, una cosa es el agua bombeada, que es la que está debajo de la costra salina. El bombeo de agua genera, si ese bombeo es superior a la capacidad de recarga del salar, que son miles de litros por hora, miles y miles, digamos, un montón de litros de agua que se bombean. Esto depende del proyecto, pero ya hay estudios de investigadores que están a favor de este tipo, de la explotación minera del litio con estas características que hablan del estrés hídrico. Esto sucesivamente, año tras año, genera que las vegas que están en los salares, por eso esta gente se opone muy fuerte a la ley de humedales, las vegas que están, y las napas que están a las vegas de solares, el agua que está allí vaya a rellenar ese desequilibrio hídrico. También utilizan en la separación final, en las plantas de obtención de carbonato, utilizan agua dulce de la zona. De los digamos, cursos de ríos y demás. Exactamente, los cursos de agua dulce de la zona. Entonces, imagínense si ya hubo efectos sobre el río Trapiche en las cercanías del proyecto de Sales de Jujuy, en Catamarca, en el Salar del Hombre Muerto. Imagínense allí que va a empezar a operar pronto, en los próximos años, 2 proyectos más. El de Galaxy Lithium, adquirida por Orocobre, que es la misma empresa que opera en Jujuy, y el de POSCO, la surcoreana de múltiples rubros, que es el proyecto Sal de Oro. Ahora, escuchándote, Ariel, perdón la interrupción, pero vos hablas de un montón de litros de agua que se utilizan, digamos, por minuto en regiones donde justamente hay comunidades en donde escasea el agua, ¿no? Y a veces también se escucha decir que, bueno, que es la única forma de explotarlo, o que, bueno, que no queda otra porque el litio es muy importante, siempre el mineral que se esté sacando. ¿Hay alguna otra técnica de extracción, digamos, que sea menos exigente en cuanto al agua? Sí, muchas, pero es cierto que están muchas en etapa exploratoria. Hay una que es la técnica de extracción directa, que no es algo unificado, que es no bombear el agua, el agua del salar, no bombea el agua del salar. Estas técnicas están desarrolladas en general a escala piloto, de manera experimental, pero de hecho hay algunos proyectos en la Argentina, el de la francesa Eramet, que es una empresa que tiene inversiones en níquel, en cobalto, si no me equivoco, y en otros minerales que se usan en las baterías también. Se integra más horizontalmente que de manera vertical. Tienen proyectos de extracción directa, que no bombean el agua del salar. Allí hay que ver qué químicos se usan o qué químicos tiene cada forma, porque no es unificada, lo mismo, cuando lo que hacen es bombear la salmuera y dejar evaporar el agua. Bueno, cuando uno habla con alguien del palo técnico, uno encuentra que no es lo mismo para ellos que lo que precipiten primero sea, no sé, cloruro de litio o cristales de sulfato de litio, como en el caso de Bolivia. Digamos, para nosotros es lo mismo, la gente común que... Pero hay una complejidad, sí, claro. Sí, hay una complejidad que es lo que se hace en cada piletón y los reactivos químicos que usan, y por ende también los desechos. O sea, si en Bolivia utilizaran, por ejemplo, lo que hacen en Chile y en Argentina, que es precipitar primero cloruro de litio y después usar cal y soda ash durante el proceso, en Bolivia tendrían unas 20 toneladas, nos lo dijeron allá en nuestro trabajo de campo, unas 20 toneladas de residuos, de lodos, de yeso de magnesio, hidróxido de cal y demás, por tonelada de carbonato de litio. Lo que hacen en Bolivia es precipitar sulfato de litio primero y encalar, usar la cal al final del proceso, les genera 1 tonelada de residuos. Perdón, pero para quienes no seguimos tanto el tema físico, o sea, en Bolivia, si harían lo mismo que en Chile y en Argentina, sería muchísimo mayor la contaminación, ¿es lo que te estaban planteando?
Ahí va, Exactamente. Y ahí va. lo que permite un cambio de técnica o lo que facilita, no digo que la estatalidad facilite todo, Ujú. pero mayores auditorías, mayores controles, mayor participación, o incluso que el Estado Nacional pague el costo político de esto, porque hay mucho secretismo, o sea, Claro. sobre lo que terminan haciendo las empresas, que con el marco regulatorio de la Argentina, por eso la reunión de ayer tuvo ese carácter, defender lo que se hace actualmente para las provincias, o Claro. sea que las provincias prácticamente, ahora sí, las empresas las confundo de manera sistemática, hay como una identidad. Empresa provincia. Empresa provincial. Las empresas prácticamente terminan a cargo de los propios informes de impacto ambiental. Dicen, no, son consultores independientes contratados por las propias empresas, con responsabilidad de los informes por parte de las propias empresas, etcétera. Este marco jurídico, esta triada conformada por el artículo 124 de la Constitución, el Código de Minería y la Ley de Inversiones Mineras, no solamente los beneficia a las empresas de manera tributaria, de manera excesiva, sino que también limita la capacidad de los controles ambientales. Ariel, Esa es la clave de la reunión. te hago una pregunta en un orden quizás ya más político también. O sea, hay mucho que, bueno, que tiene que ver con conocer más, ¿no? Todo esto que nos comentás, conocer cómo se procesa. O sea, se habla mucho de los beneficios incluso para la exportación, para lo que implicaría, digamos, para el desarrollo de la economía. Se conoce poco sobre el impacto, cómo se trabaja con el litio. Y hay otro nivel porque, o sea, de un lado tenés a las corporaciones, a los gobiernos, los estados, el provincial, el nacional, y del otro lado también las comunidades y también a los propios, al sector que trabaja, digamos, los trabajadores de ahí de las propias, del sector minero y a sus familias. ¿Qué rol ves que puede jugar esta alianza? O sea, respecto a lo que se plantea como en un sentido, como una pelea, digamos, contra estas grandes empresas que afectan directamente el ambiente y que la lógica es profundamente extractivista. ¿Cómo ves ese rol que pueden jugar ahí las comunidades y los trabajadores? Es complejo porque las empresas tienen unas lógicas de operatoria digamos, en alguna de las entrevistas, alguna de las empresas que estaba por comenzar a operar nos ha dicho, a las empresas nos gusta tener un perfil muy alto antes Sí, de operar, hacemos un trabajo, esta entrevista está grabada, ¿no? sí. No puedo, hacemos un trabajo casi de evangelización, digamos, ¿no? De salir a convencer con los programas de responsabilidad social y demás. El Estado históricamente está y ha estado muy ausente en estos en muchos de estos lugares. Entonces, digamos, aparece la empresa asumiendo funciones del propio Estado, digamos, hemos nutrido al hospital o a la sala con un tomógrafo y demás, cosas que debería hacer el Estado. Entonces, sí, las provincias están ahogadas presupuestariamente desde la década de los 90, porque se le traslada a las provincias la responsabilidad de la salud y la educación, sin transferirle los recursos, están ahogadas fiscalmente, y en ese mismo contexto, en la década de los 90, es cuando el programa PASMA del Banco Mundial promueve esta normativa, digamos, el tema de que los recursos sean de un Estado subnacional o de una provincia. Entonces, esa misma lógica de ahogar presupuestariamente y darle a la provincia el recurso, un Estado que queda totalmente ausente, que margina históricamente a las comunidades, y la empresa, antes de operar, apareciendo con regalo un tomógrafo, hago una sala de... Entonces, Sí, operan, digamos, para convencer de los beneficios, de las ventajas de su operatoria ahí, ¿no? De su actividad ahí. la cuestión es que lo que sucede con el agua termina rivalizando con otras actividades económicas que son la forma de reproducción de las Claro. comunidades. Y hay lugares geográficos en donde hay comunidades que le han dicho que sí a las empresas, no todas, es cierto, pero y hay otras que les dicen que no de manera sistemática, como en Salinas Grandes, y el gobierno de Jujuy insiste con avanzar casi de una manera
disciplinadora sobre Salinas Grandes, en donde de manera sistemática se le dijo que no, y hasta el gobernador Morales les había prometido a las comunidades que iban a cumplir con el protocolo de consulta que diseñaron las propias comunidades, que es el Cachiyupi, por ejemplo. Ahora el secretario de Minería Soler, hace poco lo escuché, digamos, decir que el Cachiyupi no es bueno porque tienen otra forma más participativa, otra forma de tratar de que se apruebe, más allá de que las comunidades le dijeron que no de manera sistemática, digamos, ¿no? Claro. Y ahí, Entonces, Ariel, sí. por ahí por una cuestión de que tenemos que ir cerrando, te llevo a quizás esta reflexión o preguntar cómo la ves en relación a esta provincia, que vos decís, bueno, está Gerardo Morales, están las empresas, generando todo este marco legal y esta operación, ¿no? Esta propaganda en su favor. Y también en el medio, como decía Leo, un plano más político donde aparece, por ejemplo, una muy buena elección de la izquierda en lo que fue, ¿no?, la candidatura de Alejandro Vilca, bueno, ahora también para las generales. ¿Vos cómo ves que eso pueda, digamos, como una tercera fuerza, ¿no? Muy importante, sacó el Ujú. 24% de los votos. ¿Cómo es que eso puede cambiar o torcer un poco la relación de fuerzas a favor de esas comunidades, de los trabajadores? Parece muy importante dar visibilidad a la posición de las comunidades, ¿no? Parecen permanentemente invisibilizadas. Nosotros como grupo de estudio de geopolítica y bienes comunes, en general, cada vez que organizamos actividades o nuestras publicaciones y demás, o estamos en contacto, tratamos de dar visibilidad a la posición de las comunidades, que no necesariamente tenemos que coincidir como equipo de investigación en absolutamente todos los planteos. Claro. Lo que sí quiero establecer es que violar el derecho a la consulta previa, libre e informada que tienen las comunidades constituye una clara violación de derechos humanos. Entonces, o sea, siempre es plantearnos, porque después aparece como una especie de, por parte de economistas, académicos y demás, que hacen como una caricaturización de la posición reflexiva o tratan de tapar cualquier crítica que el bombeo de la salmuera es mayor a la capacidad de recarga del salar. Tratan de negar la cuestión del estrés hídrico. Tratan de taparla con otros artilugios. Es decir, bueno, el consumo de agua en porcentaje es tanto en relación a la provincia. No es tanto, no. Tenés que mirar lo que pasa en la región, digamos. Qué pasa con el ambiente microbiano, qué pasa con Las Vegas, qué pasa con el agua que usan las comunidades. No mirar el consumo de agua de la actividad minera en la provincia. Sino lo que tenés que ver es el impacto sobre las comunidades, sobre las personas. Tratan de buscar siempre argumentos de no, hay gente que no quiere celulares, quiere volver al neolítico, lo que sea. Tratan de hacer de gente que dice que no a todo, que quiere prohibir todo. No, sencillamente esta gente tiene bastante miedo de la ley de humedales y otras cosas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la ley de humedales regularía de qué manera se pueden hacer actividades económicas, incluida la extracción de litio, con qué químicos y con qué técnicas de extracción. Quieren defender la técnica de extracción de bombeo de salmuera porque es la más barata, sencillamente, y porque no y porque no y por la falta de auditorías. Si entonces, bueno, a esto apunto. Me parece que el rol o sea, la posición que tiene la izquierda en Jujuy digamos, ha tenido este éxito porque Jujuy tiene la característica, me parece a mí, de que no hay grieta entre los dos bloques Claro. predominantes, ya no sé ni cómo se llama, el del macrismo el de Morales, digamos, Sí. porque ya están cambiando Cambia Jujuy. Cambia Jujuy. Bueno, entre Cambia Jujuy y el Partido Justicialista, Frente de Todos, que tienen una interna fuerte entre dos sectores, en esto no hay mucha grieta. Y la izquierda, sí, tanto con la cuestión litífera como con otros, digamos, se ha puesto siempre digamos, al frente de manera solidaria, mancomunada y demás, y
con los sectores populares de las luchas. Entonces, por eso también crece, digamos, la izquierda a nivel nacional, el Frente de Izquierda Unidad a nivel nacional como tercera fuerza con este resultado en Jujuy, digamos, ¿no? Me parece a mí. Va por ahí. Bien, Ariel Slipak, te agradecemos por el tiempo, por la comunicación, Ariel, como siempre, y bueno, y a seguir de cerca el tema por esto que charlábamos también, ¿no? Por la necesidad de difundir y de difundir también la pelea de las comunidades y seguir de cerca todo esto que está afectando a un sector muy importante, ¿no? De las economías regionales, pero afectando también, bueno, ahí también al medio ambiente y a todo, así que tema a seguir de cerca. Te mandamos un fuerte abrazo. Agregamos también, hoy a las 18 horas el está chivo. la charla, ¿no? ¿Nos querés pasar rapidito, por favor? Nos tenemos que ir al corte, la charla de hoy sobre... Bueno, ahí en el marco de la campaña El fin del litio, que la pueden buscar en el micrositio de la Fundación Rosa Luxemburgo, seguir nuestro usuario de Twitter del GIBC, Geopol Comunes. Hoy tenemos una charla en el marco de que están estos podcasts que comentaba Lu, y demás. Tenemos esta charla con Evelyn Vallejo, gestora ambiental de Catamarca, con Bruno, que puede contarnos qué pasa con la operatoria del IBEN desde el año 98, con Ezequiel Gato, con Bruno Fornillo, que es el coordinador de nuestro equipo, y Bruno Rodríguez de Jóvenes por el Clima. Queda la invitación que se ve por el sitio de Facebook de la Fundación Rosa Luxemburgo en vivo hoy a las 18 horas. Perfecto. Ahí va, bueno, queda la invitación. Muchas gracias. Un abrazo, saludos. Un abrazo. Ahí Saludos. pasaba